Muy bien, chicos, vamos a iniciar la clase de hoy de FCC y el tema es el liderazgo. Sí, como ustedes pueden apreciar en la imagen, ven una persona con una bandera roja que se distingue de las otras y que los demás la están siguiendo. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Sí, buena pregunta. Yo creo que todos ustedes tienen una idea de lo que es ser líder, ¿no? Pero para eso vamos a redondear la idea. Entonces, el liderazgo, ¿sí?, es la acción por el cual nosotros vamos a realizar una serie de actividades mediante las cuales vamos a facilitar el logro de la meta por parte de las organizaciones o de los individuos. ¿Qué cosa quiere decir? Que aquella persona que ejerce el liderazgo va a tener una serie de acciones dentro de un grupo para lograr un objetivo en común entre ellos, ¿no es cierto? Va a saber organizarlos, va a saber conducirlos, va a saber guiarlos, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién es un líder? Buena pregunta. Tú puedes ser líder, yo puedo ser líder, todos nosotros podemos ser líder, ¿no? Es cuestión de que nosotros aprendamos a tomar decisiones correctas, ¿no es cierto? Y sabemos elegir. Entonces, el líder es quien tiene la capacidad para influir en los demás, obviamente para influir de forma positiva, ¿sí? Porque también hay tipos de líderes que los vamos a ver más adelante. Y en los adolescentes hay dos tipos de líderes muy bien marcados, ¿no? La segunda es quien respeta la opinión de sus seguidores. Quiere decir que el hecho de que yo sea un líder no quiere decir que van a hacer lo que a mí me plazca, ¿no? Yo tengo que aprender a escuchar, a concertar, ¿no es cierto? Y luego de eso tomar una decisión, pero respetando la opinión de los demás. Entonces, en realidad ser un líder implica muchas cosas. Tengo que tener en cuenta muchos valores o muchas características particulares, ¿no? Pero eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Dice, el líder es quien tiene una visión a futuro, no se puede quedar estancado, tiene que pensar en progresar. Ese es un líder, a esa persona uno la va a seguir, ¿no? Tiene que tener una habilidad para conducir equipos, ¿no? Porque no se trata de solamente hacerlo a la paporreta, sino que hay que hacerlo de forma ordenada, ¿no? Saber a dónde vamos a conducir al equipo, qué es lo que vamos a hacer, o sea, es todo un trabajo. Y tiene que tener capacidad para resolver conflictos. Si ocurre un problema, tiene que tener la madurez emocional para poder resolver los problemas. Entonces, si hablamos de liderazgo, decimos que es la persona que ejecuta, ¿sí?, o que se distingue de un grupo ejerciendo una influencia o incentivando para lograr un objetivo común. Ese es un líder, ¿no? Teniendo habilidades como la sintetización de ideas, la toma acertada de decisiones, entre otras cosas, ¿no?, relacionadas a eso. Es así que va a poder conducir al grupo hacia la superación, como le indica el gráfico, ¿no? Características de un líder. Ciertas características pueden compartirse. Claro que hay más que estas, pero vamos a mencionar algunas. Capacidad para comunicarse, tiene que ser asertivo, ¿no? Yo no puedo andar gritando, sino tengo que tener el tono adecuado, las palabras adecuadas, la manera adecuada. Tengo que tener inteligencia emocional, tengo que controlar mis emociones, no puedo gritar cuando tenga cólera, no puedo patear a alguien porque me da la gana. Entonces, yo tengo que controlar mis emociones. El que es líder controla las emociones, ¿no? No puede echarse a llorar por cualquier cosa tampoco, ni puede dejarse desplomar. Capacidad de establecer metas y objetivos, ¿no? Tiene que tener las cosas claras, saber a dónde ir, qué cosas quiere hacer, cómo lo va a hacer. Debe ser innovador y debe ser responsable. Tiene que tener capacidad de planificación, ¿no? Quiere decir planear las cosas, decir de esta manera se hacen o no se hacen así. Y otro punto es carismático e informado. ¿Qué cosa quiere decir carismático? Tiene que caer bien, ¿no es cierto? ¿No? Y tiene que tratar bien también a la gente. Y además tener conocimiento de las cosas que va a hacer. Entonces, pero hay claras diferencias entre un líder y un jefe. Entonces vamos a ver cuáles son. El jefe, por ejemplo, dice que existe por la autoridad, ¿no? Muchas veces es impuesto. En cambio, un líder existe por buena voluntad. En el caso del jefe se considera la autoridad un privilegio de mando. En el caso del líder se considera que la autoridad en realidad es un tema de servicio, es como tener vocación de hacerlo, ¿no? En el caso del jefe, generalmente el jefe inspira miedo, ¿no? Generalmente cuando estamos en los trabajos o
o cuando, por ejemplo, tenemos haciendo en grupo y vemos que hay una persona líder y no sabe hacerlo, más bien se presenta como un jefe, hay miedo de hablarle, de consultarle, de darle ciertos alcances. Entonces, el líder inspira confianza. Dice, si yo tengo una persona que es líder, yo voy a tener confianza como para decir, mira, ¿sabes qué? Tu idea no me parece, o esto de repente lo podemos hacer de esta manera, ¿no? O los podemos hacer así. Entonces, a eso se refiere con inspirar confianza y no miedo. Sabe el jefe sabe cómo se hacen las cosas. En cambio, el líder enseña cómo hacer las cosas. El jefe le dice a uno, vaya, y en el caso del líder dice vayamos, no trabaja en conjuntos, no trabaja individual, maneja a las personas como fichas, no le importa si se sienten bien, si se sienten mal, simplemente para ella es una ficha que le ayuda a producir. En cambio, en el líder reconoce la importancia de las personas, ¿no? Es importante, por ejemplo, los profesores, las mamás son líderes innatas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellas están preocupadas y que porque no hizo las tareas, de repente está mal, le dio fiebre, no se encuentra bien emocionalmente. Igual pasa con los profesores que son de vocación, nos preocupamos por ellos porque no aprenden, de repente tienen problemas emocionales o no. Incluso en este contexto de la pandemia, no crean, yo creo que muchas mamás, muchos papás están pensando cómo están sus hijos y cómo van a desarrollar las tareas y qué tan oprimidos pueden estar por la situación. Un jefe llega a tiempo, un líder llega antes, un jefe asigna tareas, un líder da el ejemplo. ¿Qué cosa quiere decir? Que el jefe dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, pero no sabe cómo hacerlo, quizás simplemente lo sabe en teoría. En cambio, un líder lo que se pone es trabajar conjuntamente y da el ejemplo de cómo hacer las cosas. Tipos de líderes, es lo que veníamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los adolescentes, hablamos de dos tipos básicos de líder, el líder positivo y el líder negativo. ¿Qué cosa quiere decir un líder positivo y un líder negativo? El líder positivo es aquel que, por ejemplo, joven que sabe lo que quiere, es responsable y te va a conducir y aconsejar para hacer cosas buenas. El líder negativo lo que va a hacer por su capacidad de influencia es llevarte por, digamos, por el mal camino, ¿no es cierto? Tomar malas decisiones, por ejemplo, beber, presionarte para que hagas las cosas. Entonces, ese es un líder negativo en la adolescencia. Pero en la vida real también tenemos otros tipos de líderes, aparte de los líderes positivos y negativos, porque también los tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en cuestiones ahorita de la pandemia, digamos que los líderes del mundo han demostrado su verdadera cara, ¿no? Mientras que nosotros, por ejemplo, el presidente Vizcarra, ¿no? Es uno de los presidentes más ovacionados en el mundo y reconocido porque ha tomado las medidas necesarias para evitar que el virus se expanda. Lamentablemente la población no lo entiende y hace lo que le da la gana. Pero miren, fíjense en el caso de Estados Unidos y de Brasil. A esos líderes no les importa su población. Es más, no les importa que mueran tanta gente. Ellos lo que les importa es lo económico. Entonces digamos que son líderes negativos, ¿no? Esa es la diferencia entre un líder positivo y negativo. Pero también tenemos otros tipos de líderes. Un líder autoritario. ¿Cómo es un líder autoritario? ¿Ven la imagen? Sí, está todo gruñendo y como que dice no lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, ¿no es cierto? Entonces, un líder autoritario no respeta las opiniones de los demás y hace prevalecer su opinión sobre la de otras, ¿no? Entonces va a determinar por completo el modo de proceder del grupo, imponer técnicas y actividades e incluso las interrelaciones entre los miembros, ¿no? Va a decir, de tal manera se hace y no puedes salirte de ahí. Es como si estuviéramos programados para hacer algo. Es eso. Un líder autoritario nos programa, ¿no? Para hacer las tareas de determinada manera. Un líder democrático. ¿Quién es un líder democrático? Ya saben que la democracia es el poder del pueblo que tiene para decidir, ¿no? Sobre o participar en la vida política de un país. Bueno, en un líder democrático pasa eso, ¿no? Que va a conversar entre el grupo para tomar decisiones en conjunto. Es así que dice que permite que el grupo determine los planteamientos generales, que esboce las conductas, conduce el objetivo grupal y sugiere procedimientos. Un líder democrático no se impone, conversa, ¿no? Queda de acuerdo, toma en cuenta las opiniones de los otros, trabaja conjuntamente. Eso es un líder democrático. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de líder que es el líder paternalista, ¿no? Que tiene
tienen la labor que sus empleados trabajen más y mejor, incentivándolos, motivándolos e ilusionándolos con posibles premios si se logra el objetivo. Entonces, el líder paternalista como que tiene un sistema de ensayo y error, un sistema de premio y castigo, ¿no? Si tú haces bien las cosas, te premio, ¿no? Te doy un aumento de sueldo, te pongo más nota, ¿no? Por ejemplo, y si no, ¿qué hago? Lo que hago es te jalo, ¿no? O simplemente te descuento, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este es un líder paternalista. En realidad, funcionar paternalista viene del nombre de papá, ¿no? Cómo actúan los papás cuando no pueden controlar a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces los condiciona. El líder autocrático dice, ordena y espera obediencia. Este es mucho peor que el líder autoritario. Al menos el líder autoritario te manda, pero no te suprime. En cambio, en el líder autocrático va a haber muy cerrado, ¿no? Quiere decir que va a dirigir todo desde su punto de vista y no recibe ningún tipo de opinión y mucho menos de contradicción. Por ejemplo, un líder autocrático es el señor Maduro, ¿no? El presidente de Venezuela. Tenemos a los líderes liberales, ¿sí? El líder liberal es el que delega las funciones a los demás, ¿no? Y espera que ellos cumplan con responsabilidad estas funciones. Ahora, también los motiva, los guía y los controla para que puedan resolver todas sus tareas adecuadamente. Muchas gracias, chicos, por su atención y nos vemos la próxima clase. Gracias, chicos.